Muy buenas tardes, que Dios les bendiga, estimados hermanos en Cristo y amigos que nos acompañan en esta transmisión para este tiempo de oración y estudio en la palabra de nuestro Dios. Seamos todos bienvenidos a este tiempo en el cual pues nuestro único propósito es estar en comunión con Dios, ponernos en una misma mente, en un mismo corazón al orar y al meditar en la palabra de nuestro Dios. Así que pues ese es el propósito y les invitamos a que nos unamos en este mismo sentir donde quiera que nos encontremos, si es en nuestros hogares, que ahí apartemos este tiempo para poder estar en comunión con nuestro Dios. Bien, voy a leer la palabra de nuestro Dios en el Salmo 119, versículos del 81 al 88, que nos dice de la siguiente manera: Desfallece mi alma por tu salvación, más espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo. Pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. Guardaré los testimonios de tu boca. Amén. Bien, con esta lectura del Salmo 119, continuamos leyendo esta porción de la palabra de nuestro Dios, un salmo dedicado a estimar, a amar la palabra de nuestro Dios, que es su ley. Y algo que me llama la atención de este salmo es que David, que es el autor, se encontraba, tal como lo describen en estos versículos que hemos leído, con un alma angustiada, desfallecida, rodeado de enemigos que procuraban sus males. Y no obstante, a pesar de la dificultad de sus circunstancias, de todas sus adversidades, lo que perseveraba en su corazón, en sus pensamientos, en el deseo de su corazón, era el poder guardar los mandamientos de nuestro Dios, el poder vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor. Y digo yo que me llama mucho la atención porque muchas veces cuando padecemos adversidades, cuando parece que nuestros enemigos están haciéndonos daño, pensamos que esas son razones suficientes para nosotros responder de la misma manera. Y sin embargo dice el salmista que él todo lo que ha hecho ha sido guardar los mandamientos del Señor, ha sido vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esa es una de las grandes enseñanzas de este salmo, que no importa cuáles sean nuestras circunstancias, no importa cuán grandes sean nuestras adversidades y nuestros enemigos y nuestros males, eso no nos exime del llamado, de la responsabilidad de obedecer los mandamientos de Dios, de amar la palabra de Dios, de buscar honrar al Señor en su voluntad en todo tiempo, en toda adversidad, en toda angustia. La palabra de Dios nos dice que no debemos de pagar mal por mal, sino al contrario, vencer el mal con el bien. Así que el llamado de nuestro Dios en esta hora a nuestras vidas es para que, al igual que David, nosotros también, independientemente de cuáles sean nuestras circunstancias, busquemos la voluntad de Dios, humillemos nuestros corazones, humillemos nuestros pensamientos, nuestra voluntad, bajo el escrutinio de la palabra de nuestro Dios.
Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe en este tiempo. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por una nueva oportunidad que tú nos das de poder estar en comunión contigo, Señor, a través de este medio, Señor. Gracias por todos nuestros hermanos que han apartado este tiempo para poder estar en comunión contigo, Señor. Y Padre Celestial, te pedimos que bendigas este tiempo para nuestra edificación espiritual, pero también, Padre Celestial, que tú, Señor, seas honrado, seas glorificado, Señor, al momento de escudriñar tu palabra, al momento de que, Señor, busquemos tu voluntad para nuestras vidas. Señor, que nuestro corazón esté dispuesto delante de ti a conocer, pero también, Señor, a obedecer tus mandamientos, tu voluntad en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias por todos aquellos que están, Señor, siguiendo esta transmisión. Bendíceles, guárdalos, Señor, en tus manos, donde quiera que se encuentren. Y quienes habrán de ver esta transmisión posteriormente también, Señor, que sea de bendición en sus vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor, y ponemos en tus manos, Padre Celestial, cualquier petición que esté en nuestro corazón. Señor, que tú escuches el clamor de tu pueblo, que tú, Señor, escuches las peticiones que tu pueblo tiene delante de ti, Señor, así como sus gratitudes, Señor, porque sabemos, Señor, que tus bendiciones son más grandes que nuestras necesidades, que cualquier cosa, Señor, que pudiéramos pedirte, Señor. Tú nos has dado las bendiciones más grandes, Señor, ya a través de Cristo Jesús. Pero, Señor, si hay alguna petición que pongamos delante de ti, que sea justa y que sea conforme a tu voluntad, Señor, humildemente te pedimos que tú la recibas y que respondas, Padre Celestial, a la necesidad de tu pueblo, Señor, sea cual sea, Señor, para que tu nombre sea glorificado y para que tu pueblo, Señor, te alabe, te dé gracias, Señor, y para que haya gozo, haya bendición, Señor, para tu honra y para tu gloria. Gracias te damos, Señor, por las bendiciones que tú nos has dado a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, las cuales más que temporales son bendiciones eternas. Así que muchas gracias, Señor, por la grandeza de tu salvación. Gracias, Señor, por la grandeza de tu perdón, por la grandeza de tu fidelidad para con nosotros, porque tú, Señor, nos perdonas, porque tú, Señor, nos restauras, porque tú nos levantas, nos sanas, nos provees, Señor, y haces todo cuanto necesitamos de acuerdo a tu buena y bendita voluntad. A ti sea la honra y la gloria, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado escudriñando la palabra de nuestro Dios en el Salmo número 23. Los miércoles hemos estado meditando en esta porción de las Escrituras. Ya llevamos en varios miércoles meditando en el Salmo número 23, y estamos yendo lento en el estudio de esta porción de la Escritura porque como dijimos desde un principio, no queremos apresurarnos, queremos reflexionar, profundizar en lo que la palabra de Dios nos transmite a través de este hermoso salmo, a través de las experiencias mismas de David, el autor de este salmo, y cómo nosotros podemos identificarnos juntamente con él como ovejas delante de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo como nuestro pastor. Y hemos estado meditando ya en los versículos del 1 al 3,
Voy a darle lectura a estos versículos para ponernos en contexto y meditaremos, el día de hoy iniciaremos la meditación en el versículo número 4. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Así que el día de hoy vamos a meditar en el versículo 4, donde se nos habla acerca de esa misma experiencia de David como pastor de ovejas, que guiaba a sus ovejas, como él lo describe al principio del Salmo, por diferentes sendas, pero buscando los pastos, buscando las mejores praderas y las mejores aguas para sus ovejas. Y en esa búsqueda, muchas veces el salmista también se veía en la necesidad de guiar a sus ovejas por aquello que él llama los valles de sombra y de muerte. Es decir, por ciertos lugares geográficos que quizá no son los más adecuados para una oveja, pero que son necesarios transitar por ellos para poder llegar hasta aquellos pastos y hasta aquellas aguas de reposo, hasta el destino hacia donde el pastor quiere hacer llegar a sus ovejas. Así que en estas palabras vamos a estar meditando en esta tarde, especialmente en la primera frase del versículo número 4, que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte. Hoy vamos a ver esta primera parte, el siguiente miércoles vamos a ver una segunda parte de este versículo. Así que lo primero que creo yo que necesitamos preguntarnos es: ¿a qué se refería el salmista David con estas palabras? Aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿A qué se refería? Bueno, nosotros podemos entender, podemos saber que un valle, geográficamente hablando, es un lugar, digamos, bajo o profundo. No necesariamente es un lugar muy espacioso, pero sí, digamos, es una de las partes más bajas de cierta geografía. Y en Israel había o existen muchos lugares así. Existen valles rodeados de montañas y zonas más bajas, precisamente a las que se le llama valles. Y hay lugares dentro de esos distintos valles que literalmente son lugares que se les puede describir como de sombra y de muerte, porque un valle de sombra y de muerte precisamente tenía la característica de estar, digamos, ser un lugar estrecho por montañas, y en medio era un lugar por donde habría que transitar. Generalmente era un lugar que servía para cruzar de un lado de una montaña hacia el otro, y eran huecos que se abrían entre las montañas, y por ahí habría que transitar. Y básicamente esos lugares estaban sombríos, estaban oscuros. ¿Por qué? Porque la luz del sol no llegaba hasta las partes más profundas de ese valle, puesto que las montañas, los peñascos que había por cada lado, impedía que la luz del sol bajara. Solamente en las horas, digamos, más altas, a mediodía, cuando el sol está en la parte más alta, es que los rayos de luz podían penetrar hasta esos valles. Y una vez
salmista, piensan algunos estudiosos que precisamente está asociando la muerte con los peligros que pueden encontrarse dentro de esos valles, ya que al transitar por esos lugares se puede estar también a merced de los depredadores, es decir, de fieras salvajes que pueden atentar contra la vida de las ovejas, y que no hay prácticamente un lugar seguro a donde correr. Lo único que se puede hacer es seguir transitando por ese valle hasta la salida. Así que es un lugar con cierta vulnerabilidad para las ovejas y pueden haber amenazas de muerte en esos lugares. De tal manera que cuando el salmista hablaba acerca de andar, de transitar por medio de esas zonas que él identificaba como valles, donde había sombras, había oscuridad y había peligros de muerte, también él, como oveja del Señor, entiende que hay momentos en su vida en los cuales él transita por esos lugares, y lo acabamos de ver precisamente allí en el Salmo 119, donde tuvimos la lectura al principio, cómo David habla, no solamente en este salmo, en muchos otros salmos, de las acechanzas de sus enemigos. Habla de sus angustias, de sus tribulaciones, de muchas circunstancias adversas. Y es ese tipo de situaciones en la vida de David con las que se asocian precisamente esos valles de sombra y de muerte por donde él ha transitado muchas veces, pero teniendo al Señor en su corazón. Ciertamente son lugares peligrosos, son lugares en zonas que dan un cierto respeto, un cierto miedo. Pero el salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Así que la gran diferencia en la vida de David, en medio de esas circunstancias, no se encuentra precisamente en que él no sea atravesado por un valle de sombra de muerte. La diferencia no se encuentra en que no haya adversidades, acechanzas que pueden tocar su vida. La diferencia básicamente se encuentra en que el Señor está con él. De situaciones en las cuales nosotros muchas veces también pasamos. Nosotros también muchas veces estamos en circunstancias de adversidad y podemos identificarnos como con David justamente con ese tipo de dificultades, con ese tipo de valles, de tribulaciones por las que podemos pasar en nuestras vidas. Si nosotros no pasáramos por esas dificultades, por esas tribulaciones en nuestras vidas, no tendríamos la oportunidad de experimentar a Dios y su cuidado de la manera en la que David lo experimentó. Ciertamente no todo momento en la vida de David fue adversidad y tribulación, pero fue en los momentos de mayor adversidad y tribulación en los cuales David pudo conocer más a Dios, pudo experimentar más su cuidado.
y pudo crecer más su confianza, su fe en Él y su amor por Dios. Si solamente pasan cosas buenas en nuestras vidas, pues no vamos a crecer realmente en nuestra experiencia espiritual con Dios. No vamos a crecer en nuestro carácter a imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ahí dice un dicho que, digamos, el sol cayendo sobre la tierra sin que haya lluvia, sin que haya tormentas, pues va a ser de esa tierra un desierto. Puro sol sin lluvia hace de la tierra un desierto, un lugar árido, un lugar seco, donde no hay vida prácticamente. Y de alguna manera Dios permite que sucedan estas adversidades en nuestras vidas para que nuestro espíritu pueda desear, como David deseaba en ciertos momentos, el agua espiritual en su vida. Él decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas en tierra árida donde no hay agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es en medio de esas circunstancias adversas que nosotros podemos apreciar, podemos disfrutar y podemos ser satisfechos en nuestra necesidad espiritual. Así que sin tiempos tristes, sin tiempos oscuros, sin tiempos sombríos en nuestras vidas, pues muy probablemente nos vamos a volver espiritualmente secos, superficiales. No vamos a profundizar nuestra relación con Dios. Vamos a volver nuestra vida solamente una vida llena de vanidad, una vida que no tiene profundidad espiritual en nuestra relación con Dios, una vida que es fácilmente vulnerable ante cualquier adversidad y circunstancia, como el Señor Jesucristo en una ocasión refería acerca de la vida del ser humano, que es semejante a una casa que azota contra esa casa vientos fuertes, aguas impetuosas, y algunas casas, algunas vidas permanecen y otras no. Las vidas que permanecen en medio de esas circunstancias son aquellas que están fundamentadas sobre la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios sabe que a causa de nuestra naturaleza, que es pecaminosa, que es débil, además de la obra del Espíritu Santo que está constantemente trabajando en nuestras vidas, también es necesario que existan todo tipo de circunstancias para formar en nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, la vida, y no me refiero solamente a la vida del ser humano, me refiero a la vida del cristiano. Es una mezcla entre dolor y también entre placer, entre victorias y derrotas, entre éxitos y también fracasos, entre estar en algún momento como en la cima de la montaña y en otros momentos, como diría David, en valles profundos, oscuros, donde la muerte acecha nuestras vidas. Pero gracias a Dios, porque sea cual sea nuestra circunstancia, el Señor ha prometido estar allí para cuidar de nuestra vida, porque Él es nuestro pastor. Entonces, la pregunta aquí es,
¿Cómo manejo yo los valles de sombra de muerte en mi vida? ¿Cómo manejo yo mis circunstancias adversas, mis tribulaciones? ¿Cómo entiendo esas adversidades? ¿Cómo las trato de entender? ¿Cómo trato de comprender lo que está sucediendo a mi alrededor? Y yo quiero compartirles en este día cinco aspectos, 5 características acerca de esos valles de sombra y de muerte que necesitamos recordar cada vez que pasamos por una época difícil en nuestras vidas. Y que esas cosas nos ayuden a poder tener un enfoque correcto sobre nuestras tribulaciones, que nos ayuden a, como dice el dicho, a no ahogarnos en un vaso de agua, que nos ayuden a poder tener una visión más amplia de no solamente lo que está pasando en nuestras vidas, sino del por qué suceden esas cosas. Así que lo primero que quiero que veamos es que los valles de sombra y de muerte, como los describe el salmista, son lugares inevitables. Son tiempos inevitables en nuestras vidas. Van a suceder tarde o temprano. Así que nosotros tenemos que contar con ellos en nuestra vida. Tenemos que asumirlos en nuestra vida. Si usted ya ha vivido suficiente en este mundo, pues puede básicamente pensar en el pasado y hacer un recuento de muchos de esos momentos adversos. Si usted es una persona relativamente joven, quizá no ha sufrido tantas experiencias negativas en su vida, pero puede contar con que esas cosas pasarán. Son inevitables. ¿Por qué? Jesucristo fue muy realista al respecto. Y aquí el Señor habló a sus discípulos, habló a los creyentes en Él, y les dijo en Juan capítulo 16: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo pueden ser bastante duras, quizá pesimistas, y quizá mucho de lo que vamos a estar diciendo en este día, quizá usted lo pueda entender de una manera muy pesimista. Sin embargo, mi intención no es que usted vea las cosas solamente desde un ángulo negativo, sino desde el punto de vista real, desde la realidad que la palabra de Dios misma nos describe, que la experiencia misma como seres humanos y como cristianos es parte de nuestra vida, que podemos entenderlo de esa manera también. Así que la cuestión acerca de las tribulaciones, de las adversidades, no es si van a suceder en nuestras vidas, sino más bien cuándo. Y aún así, como lo vamos a ver más adelante, ni siquiera podemos predecir el cuándo muchas veces. Simple y sencillamente sucederán. Y en esos momentos difíciles de sufrimiento, de pena, de enfermedad, de frustración, de fracaso, de fatiga, etcétera, tenemos nosotros que estar preparados para poder hacer frente a esas adversidades. Mire lo que dice 1 Pedro capítulo 2 versículos del 14 al 15. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese,
sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Fíjese cómo cómo el apóstol Pedro dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. No se sorprendan de las tribulaciones, de las adversidades que vienen a la vida del cristiano. Son inevitables. Son inevitables. Así que las aflicciones no solo son parte de la vida humana llena de debilidades, sino también son parte aún de la vida cristiana. Y esto es sumamente importante que lo comprendamos, porque tristemente muchas veces hacemos de la vida cristiana una ilusión de que no sucede nada malo al cristiano, de que el cristiano no enferma, de que el cristiano no padece alguna necesidad, de que solamente la vida cristiana es una vida de gozo y de victorias y de sanidad, etcétera, y de milagros. Por supuesto, no negamos que esas cosas sucedan en la vida del cristiano y deberíamos de esperarlas también y pedirlas a Dios. Sin embargo, no podemos evitar de ninguna manera que las tribulaciones también sucedan en nuestras vidas. No podemos negar esa verdad, no podemos y no debemos negar esa realidad, porque en el momento en que la neguemos, vamos a ser decepcionados, vamos a pedir mal delante de Dios en nuestras oraciones. ¿Qué decía Santiago cuando hablaba acerca de nuestras oraciones? Él decía: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y muchas veces nuestras oraciones están enfocadas precisamente en ser librados de nuestras circunstancias, de nuestras tribulaciones. Estamos pidiendo para buscar nuestro propio deleite circunstancial, emocional, económico, físico o de cualquier otra índole emocional. Y no nos damos cuenta que estamos pasando por un valle de sombra y de muerte y que debemos de aprovechar ese tiempo de adversidad, esos momentos de adversidad, para aprender algo de bienestar, de edificación en nuestras vidas. No huir de esa realidad, no negar esa realidad, sino decir: Señor, gracias porque tú me estás permitiendo a través de esta adversidad crecer en mi confianza, en mi esperanza, en mi amor por ti. Por eso la palabra de Dios nos advierte para que no nos sorprendamos de esas situaciones cuando lleguen a nuestras vidas, porque son inevitables. Esa es una realidad que debemos de asentar en nuestra mente, no con un sentido de pesimismo, sino con un sentido de realidad, pero con fe, con confianza, que aun cuando yo no pueda evitar la adversidad en mi vida, lo más importante es que el Señor esté conmigo, que el Señor está conmigo, y lo que sea que yo necesite para salir adelante de esa adversidad, el Señor se encargará de protegerme, de guiarme, de proveerme, de cuidarme, para que no quede yo a merced de los enemigos. La segunda cosa que debemos de aprender sobre los valles de sombra de muerte, sobre las tribulaciones y circunstancias difíciles en nuestras vidas, es que muchos de ellos son imprevisibles. Son imprevisibles. ¿Qué significa eso? Que nosotros muchas veces no los vemos venir. Muchas veces suceden de repente.
Muchas veces simple y sencillamente son inesperados. Suceden de un momento a otro. Y por lo tanto, pues no podemos nosotros planearlos, no podemos nosotros pensar en qué momento específico va a venir una adversidad en nuestras vidas, o cuál sería el momento más oportuno para que algo así se presentase. Generalmente siempre, toda adversidad viene en el peor momento en nuestras vidas. Cuando no tiene el tiempo, cuando está desprevenido, cuando tiene prisa, cuando algo parece que le es urgente, y suceden cosas que están fuera de nuestro control, y cosas negativas. Simplemente suceden. Generalmente suceden cuando menos pues se necesita que sucedan, según nuestra perspectiva humana. En el momento menos indicado o menos oportuno, decimos. ¿Por qué nos tenía que suceder esto justamente en este momento? ¿Por qué tuvo que pasar esto justamente cuando yo tenía planes para hacer tal o cual cosa? Y esto precisamente es lo que también Santiago nos advierte en su carta, cuando dice: hay de vosotros que decís, mañana iremos a tal ciudad y traficaremos y ganaremos, dice, cuando no sabemos lo que será el día de mañana. Nos jactamos en nuestras soberbias, hacemos nuestros planes y pensamos que nada ni nadie los puede alterar. Pero el Señor dice: no, yo soy el que tiene el control de tu vida y de tus planes en mis manos. Yo sé hacia dónde te quiero llevar, por qué camino quiero dirigirte. Y muchas veces esos caminos van a ser adversos. No va a ser el camino que nosotros deseamos, sino el camino que Dios ha dispuesto en nuestras vidas, porque Él quiere corregir algo. Nuestra manera de pensar, en nuestro carácter, en nuestra falta de confianza, en nuestra falta de esperanza en Dios. Es ahí donde el Señor, de manera muchas veces inadvertida, impredecible, permite que sucedan cosas. Y eso lo vemos a lo largo de la Escritura, hermanos. Por ejemplo, Jeremías capítulo 4, versículo 20 dice: quebrantamientos sobre quebrantamientos. Y más adelante dice: de repente son destruidas mis tiendas y en un momento mis cortinas. Obviamente él está hablando acerca de esas tiendas, de esas casas de campaña donde solían vivir. Y dice: en un momento todo eso es destruido, es arrebatado. Ese lugar que nosotros habíamos construido para nuestra seguridad, para nuestro descanso, en nuestras fuerzas, con nuestros medios, de pronto son quitados. Podemos pensar también en la vida de Job, aquel hombre que amaba a Dios y que amaba a sus hijos y que todo el tiempo estaba tratando de estar en paz con Dios y que sus hijos también estuvieran en paz con él, ofreciendo sacrificios, etcétera. Y de pronto, con el permiso de Dios y con la intervención de Satanás, sucede una serie de calamidades en su vida, en la vida de su familia, en la vida de sus siervos, de sus posesiones. En un momento, de un momento a otro, prácticamente pierde todo. Y Job no lo vio venir. Job pensaba que él estaba bien con Dios. Quizá Job estaba seguro de que como él estaba bien con Dios, nada malo podía suceder a su vida.
Y si ese fue el caso, es un grave error, porque Dios le mostró que Él es un Dios soberano y que Él tiene propósitos más grandes que simplemente mantener nuestra comodidad, que simplemente mantener nuestra salud, que simplemente mantenernos con posesiones, con prosperidad como la de Job. Que Dios está más interesado en que nuestro corazón sea un corazón conforme al carácter de Dios, y que para eso Él lo tiene que quebrantar, como dijo Dios a su pueblo, así como el alfarero tiene que moldear y muchas veces quebrantar esa masa para volverla a hacer de nuevo. Así también Dios trabaja en la vida de su pueblo. Cuando pensamos que las cosas están bien y todo marcha bien, cuando empezamos a sentirnos cómodos con nosotros mismos o con nuestras circunstancias, y generalmente, posiblemente solemos olvidarnos de nuestra dependencia en Dios, es cuando el Señor no dudará en intervenir para volver a llamar nuestra atención, nuestro corazón hacia Él. Así que los valles de sombra y de muerte vienen de repente en la vida de los hijos de Dios, y no deberíamos de sorprendernos, como dice el apóstol Pedro, porque son impredecibles. Así que el día que suceda eso, no sé, piénselo, el día que llegue una llamada telefónica con una mala noticia, un correo electrónico, el día que los resultados del chequeo médico que parecía de rutina tengan otras noticias, el día que suceda un accidente, pensemos que esas cosas son no solamente inevitables, sino también muchas veces impredecibles, porque somos seres humanos, porque nosotros como ovejas no alcanzamos a ver lo que está por delante, pero Dios sí. Y por lo tanto necesitamos volver nuestros ojos, nuestra mirada, nuestra confianza a Dios. Él es el único que puede ver nuestra vida y en todo el panorama completo. Y Él sabe por dónde quiere llevarnos y hacia dónde. La tercera cosa que debemos de aprender acerca de los valles de sombra de muerte es que son imparciales. Son imparciales, ya dijimos, bueno, son inevitables, son imprevisibles, pero también son imparciales. Es decir, nadie está inmune a ellos, nadie escapa de ellos, nadie está aislado del dolor o de la tristeza. A nadie le toca transitar por la vida libre de problemas. Todos tenemos problemas, y como muchas veces se dice, gente buena y gente mala, todos experimentan lo mismo. Problemas, dificultades, disturbios, tiempos difíciles, depresiones, todo ello es parte de nuestra humana debilidad. Pero la Biblia es clara en que las cosas buenas pueden llegar a suceder a gente mala y viceversa. Por ejemplo, el Señor Jesucristo decía que Dios hace salir el sol y hace también llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Que todo tipo de circunstancias pasa a todo tipo de personas. Eclesiastés capítulo 9, versículo del 2 al 3 lo dice de esta manera: acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al impío y al no impío, al que sacrifica y al que no sacrifica.
como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón, y de su insensatez en su corazón durante toda su vida, y después de esto se va a los muertos. Aquí Salomón, el escritor de Eclesiastés, está hablando acerca de cómo todo tipo de cosas sucede a todo tipo de personas. Y él habla acerca de una en particular. Él habla acerca de la muerte, de cómo la muerte a final de cuentas es el destino de todo tipo de personas. Humanamente, popularmente decimos como seres humanos que todo tiene solución menos la muerte. Y de esa manera tratamos de animarnos y de consolarnos muchas veces. Todo tiene solución menos la muerte. Es decir, mientras tienes vida, tienes la oportunidad de hacer algo, de remediar algo. Sin embargo, desde la perspectiva que nos presenta la palabra de Dios, si la muerte es lo que finalmente sucede a todas las personas y no hay remedio para ello, pues ¿qué sentido tiene entonces la existencia del ser humano? ¿Qué sentido tiene la vida del ser humano? Por mejor que te vaya o peor que te vaya, a final de cuentas esta vida sería todo y después de esta vida no habría nada. Pero la palabra de Dios nos habla acerca de que aquello que a nosotros nos parece sin remedio, el Señor le ha puesto un remedio a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que todos los que creemos en Él podamos tener la confianza, la seguridad de que lo que para el mundo no tiene solución, para los hijos de Dios sí. Y si el problema más grande del ser humano, que es la muerte, ha tenido una solución a través de Cristo Jesús, quien pagó por nuestros pecados, que es el origen de la muerte, la paga del pecado es la muerte, pues cuánto más el Señor no tendrá misericordia, compasión, y cuánto más no hará el Señor por nuestras vidas en medio de cualquier otra circunstancia. Claro que las circunstancias adversas son imparciales y suceden a todo mundo, pero la solución a esas circunstancias adversas solamente se encuentra en Dios, y es para aquellos que creen, que confían en nuestro Señor y Salvador Jesucristo como el mediador de toda buena dádiva, de todo don perfecto, de toda gracia y misericordia que nosotros necesitemos en el día de la adversidad. Cuando atravesamos tiempos difíciles, un valle de la vida, nuestra primera reacción a veces es: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Realmente deberíamos de preguntarnos: ¿por qué a mí no? ¿Acaso nosotros somos más especiales que los demás? ¿Por qué nosotros deberíamos de estar exentos de las adversidades cuando muchas veces nuestro Señor Jesucristo, siendo Él nuestro Señor y nuestro Maestro y nosotros sus discípulos, padeció? ¿Por qué nosotros no habríamos de padecer también? ¿Cree que debe ser quizá usted o yo las personas más especiales en el universo, que nunca deberíamos de tener tragedias, pérdidas materiales, pérdidas humanas?
En vez de decir por qué suceden estas cosas a mí, solo tengamos en mente que nos sucederán. Una, porque somos seres humanos, débiles, pecadores, y acarreamos las consecuencias de nuestros pecados, de nuestras decisiones. Pero otra, porque es a través de esas cosas que Dios permite que sucedan en nuestras vidas que Él tiene un propósito, como lo veremos más adelante. En cuarto lugar, la cuarta cosa que nosotros debemos de aprender acerca de las circunstancias difíciles es que los valles de sombra y de muerte son temporales. Y aquí hay una buena noticia. Quizás estamos pensando, bueno, todo lo que nos está compartiendo pues no es muy alentador. La tribulación es inevitable, es imprevisible, es imparcial. Pues ¿qué de bueno tienen esas adversidades? Bueno, que son temporales. Esa es una buena noticia. Tienen un comienzo y tienen un fin. No duran para siempre. No son permanentes. Por eso que David dijo, aunque ande en valle de sombra, es decir, es un lugar por el cual estoy pasando. No me voy a quedar en ese lugar para siempre. Es una circunstancia temporal en mi vida. El valle no es un lugar donde nos vamos a quedar toda la vida. Es algo que se atraviesa, es una circunstancia. Es como cuando nosotros atravesamos un túnel, por ejemplo, ya sea a pie, en automóvil o cualquier tipo de túnel de cierta distancia. Al principio, cuando ingresamos en ese túnel y no hay luz artificial que lo ilumine, pues todo se va a volver oscuro. Pero en la medida en que vamos caminando, vamos transitando por ese túnel lleno de oscuridad y vamos aproximándonos hacia la salida, vamos viendo el resplandor de la luz que se encuentra del otro lado. Y tarde o temprano vamos a salir de ese túnel y vamos a poder volver a tener claridad, la luz del día. Y de esa manera suceden las adversidades en nuestras vidas. No vamos a permanecer en ellas para siempre. A lo mejor en ese momento, por eso se llama un valle de sombra, porque no vemos con claridad qué es lo que está pasando o hacia dónde estamos yendo. Pero en la medida en que vamos nosotros siguiendo a la voz de nuestro pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, de su palabra, nos vamos acercando más y más hacia la luz a la cual Él nos quiere llevar. 1 Pedro capítulo 1 versículo 6 dice de la siguiente manera: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El apóstol Pedro dice que por un poco de tiempo tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. El apóstol Pedro está consciente de que las pruebas, las adversidades son temporales. Que pasaremos por tiempos adversos, sí, pero que ese tiempo adverso tiene su límite, es limitado. Que vamos a sufrir, sí, pero solo por un tiempo. Adelante hay un gozo maravilloso. Y aunque tenga problemas aquí, cuando estemos en el cielo, no tendremos ninguno de esos problemas. Si conoce al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador y como su pastor, entonces estaremos seguros, porque estaremos siendo guiados por su voz hacia un lugar donde hay lugares de delicados pastos,
y aguas de reposo en las cuales descansar, en las cuales saciar nuestra alma. Así que Él nos dice que no nos desanimemos. Aunque usted viva, piense, no sé cuántos años le gustaría vivir en este mundo, 80, 90, 100 años, no sé, y quizá tenga toda su vida llena de problemas. Eso no se puede comparar con una eternidad en la presencia de nuestro Señor y Salvador, lleno de gozo, en donde no va a haber más hambre, no va a haber más tristeza, no va a haber más dolor, no va a haber más muerte, porque todas esas cosas, dice la Escritura, habrán pasado y todas serán hechas nuevas. Así que vale la pena pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Claro que sí vale la pena si estamos yendo hacia nuestro destino final y eterno, que es juntamente con Cristo Jesús. Si Él es nuestro pastor, claro que vale la pena seguir su voz, seguir sus pasos, aunque el camino sea oscuro, aunque haya amenazas en contra de nuestra vida. Mientras estemos con nuestro Señor Jesucristo, estaremos seguros. Y podremos saber que tarde o temprano eso habrá quedado atrás. No durarán para siempre. Pero en vivir esos momentos de dificultad, hay gloria y hay recompensa de parte de nuestro Dios. Esto es importante que lo entendamos. Cuando Dios nos hace transitar por medio de un valle de sombra de muerte, no solamente es para hacernos desear lo que está por venir, sino para que aprendamos algo mientras estamos transitando en ese lugar. Es decir, el dolor puede ser algo productivo, proactivo espiritualmente en la vida del cristiano. Habrá beneficios por nuestros problemas si respondemos a ellos de manera correcta. ¿Y cómo es esa manera correcta de responder ante las tribulaciones? Bueno, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, cuando ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús, cuando con esa confianza seguimos obedeciendo sus mandamientos, independientemente de cuáles sean nuestras circunstancias. 2, cuando nuestra esperanza está puesta en Él, en Cristo Jesús, en sus promesas, cuando sabemos que aquí y ahora quizá no vamos a experimentar las cosas que desea nuestro corazón, pero que son una promesa segura de parte de nuestro Señor, y es ahí donde yo tengo puesta mi confianza y mi esperanza. Y 3, con amor. Cuando en medio de esas circunstancias, debido a la fe y a la esperanza que tengo en Cristo, mi amor crece por Él. Mi amor no está condicionado a cuáles son mis circunstancias o quién soy yo, qué es lo que tengo, lo que no tengo. Mi amor es a causa de quién es Él en mi vida, de lo que Él es y de lo que Él ha hecho y sigue haciendo y prometió que hará por mí, por gracia, por misericordia. Esa es la manera en cómo nosotros aprendemos a reaccionar ante las diversas circunstancias, de la manera en la cual el Señor lo pide. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 13:13, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Lo que permanece en la vida del cristiano y en lo que debemos de seguir edificándonos es en la fe, en la esperanza y en el amor. Y esto nos lleva a la quinta característica de los valles de sombra de muerte, y es que estos tienen un propósito. Tienen un propósito para nuestras vidas de parte de Dios.
Dios tiene un propósito al permitir que atravesemos por esas circunstancias difíciles, ya sean deudas, ya sean depresiones, ya sean desesperación, desánimo, derrota. Él tiene una razón detrás de todo esto. Mire lo que dice 1 Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El apóstol Pedro dice que nuestra fe, es decir, una de las cosas que permanece en la vida del creyente, las circunstancias adversas son temporales, pero lo que permanece en la vida del creyente es la fe, la confianza en Él. Dice, esa fe tiene que ser probada, tiene que ser refinada como se refina el oro por medio del fuego de la prueba, para que aquello que no le pertenece a la fe, aquello que no es puro, sea desechado y nuestra fe en Cristo se afiance correctamente en su persona y en su obra. No en mí, no en mis circunstancias, no en absolutamente nada más, sino solamente en Él. Para eso nos sirven las adversidades, dice el apóstol Pedro. Dios las usa como medios para refinarla, para catalizar esa fe, esa esperanza, ese amor que debemos de tener por nuestro Dios. Las pruebas no son un accidente de la naturaleza. Dios quiere edificar la fe en los valles de la vida. Nos gusta muchas veces disfrutar de estar en la cima de la montaña, pero ahí no es donde más se edifica la fe. La fe se edifica más en los valles de la vida. Cuando todo va bien, solemos muchas veces olvidarnos de que necesitamos al Señor. Pero cuando nos encontramos en medio de la adversidad, en medio de un valle oscuro, con amenazas, es ahí donde nos ponemos de rodillas, es donde oramos, donde clamamos al Señor. Por lo tanto, es ahí donde se fortalece nuestra fe. Cuando no tienes deseos de servir a Dios, cuando confiar en Él y alabarle te cuesta trabajo, es ahí donde tu fe está siendo probada. No en los momentos buenos de tu vida, sino en los momentos más difíciles. Estimados hermanos, Dios quiere formar nuestro carácter como sus ovejas. Dios nos conoce nuestra naturaleza humana, como el pastor conoce la naturaleza de sus ovejas. Dios nos conoce a todos, cada uno en particular. Y Dios nos ama. Jesucristo nos ama. Si somos sus ovejas, Él nos ama. No dudemos que Él cuidará de nuestras vidas. Pero que también usará por su amor las adversidades para que nosotros crezcamos más y más como sus ovejas. Él está más interesado en transformar nuestro carácter que en mantener nuestra comodidad o nuestra conveniencia circunstancial. Está más interesado en tu santidad que en tu felicidad temporal, en aquellas cosas que te dan dicha y que te dan alegría, pero que son temporales y que son muchas veces meramente mundanas, terrestres, temporales. La santidad es algo que dura, perdura para la eternidad.
y la alegría que según el mundo es algo temporal, es algo vano. De cualquier modo, la verdadera felicidad, el verdadero gozo es producto de las cosas que son eternas, de las cosas a las cuales nos dice la palabra de Dios que debemos de buscar, que debemos de ver las cosas de arriba, donde está Cristo. Él quiere que usted y yo nos parezcamos más a Cristo. Él quiere desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Si Dios lo va a hacer como Cristo, entonces va a tener que atravesar todas las circunstancias en la vida por las que también Cristo atravesó. Y nosotros sabemos que Él padeció, no solamente en la cruz del Calvario, Él padeció durante toda su vida. Prácticamente desde su nacimiento fue perseguido. Así que, ¿quiénes somos nosotros? Simples discípulos, imitadores de Cristo, para no padecer juntamente con Cristo. Dice el apóstol Pedro que si padecemos con Él, también viviremos con Él. Pero si le negáremos, Él también nos negará. Así que el desafío, el reto en nuestras vidas es asumir nuestras circunstancias como ovejas del Señor. Asumir nuestras circunstancias como lo que son: inevitables, imprevisibles, imparciales, temporales, pero que tienen un propósito bueno, santo y justo para cada uno de nosotros. Y dejar que el Señor sea nuestro pastor, dejar que el Señor sea el que nos guíe, dejarle el control absolutamente de todas las cosas en verdad a Él, descansar en Él. Próximo miércoles estaremos viendo las cosas que nos corresponden de manera activa a nosotros como ovejas del Señor, para poder transitar de la mejor manera en medio de esos valles de sombra y de muerte, que es la segunda parte del versículo número 4. Les invito a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por la oportunidad que tú nos has dado de poder meditar en tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú selles tu palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que tú ilumines más y más nuestro entendimiento y dispongas, Señor, por tu Espíritu Santo de nuestra voluntad, nos capacites para poder, Señor, no solamente comprender tu palabra, sino ponerla por obra. Nos ponemos en tus manos, Señor. Nos ponemos en tus manos para que si nos encontramos en medio de ese valle de sombra y de muerte, Señor, podamos ver tu presencia, podamos entender esa realidad como lo que es, Señor, y centrar nuestra atención en ti. Ayúdanos, Señor, a tener la actitud correcta, y ayúdanos, Señor, a buscar las cosas que tú quieres edificar en cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues les agradecemos este tiempo que nos han estado acompañando. Solamente queremos recordarles que a partir del próximo domingo, 1 de agosto, estaremos celebrando nuestros cultos de adoración de manera presencial aquí en la IPAR La Santísima Trinidad. Si usted está en esta zona de Tampico, Madero, Altamira y quiere acompañarnos, pues está cordialmente invitado, invitada a asistir. Solamente tráigase su cubrebocas. Aquí habrá
gel sanitizante para sus pies, para sus manos, etcétera. Y le invitamos a que se congregue con todas las medidas de precaución a causa de esta pandemia, pero también con mucha fe, con mucha confianza en que así como el Señor cuida de nuestras vidas donde quiera que nosotros andamos, en nuestro trabajo, en el supermercado, en la calle, etcétera, así también el Señor también estará cuidando de nosotros aquí donde nos congregamos por una hora. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y Dios mediante nos vemos este próximo domingo en la celebración de nuestro culto dominical a las 12 del mediodía. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.